Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por acompañarnos a una emisión más de A través de la niebla. El día de hoy tenemos un tema que siempre llama la atención. Es un tema enorme. Yo creo que tendremos que dedicar casi todo un año a hablar de este tema, ya que hay demasiados sujetos de estudio. Pero bueno, vamos a dar una revisión rapidita, porque siempre es algo que está ahí presente y que podremos comentar orígenes, dudas, sugerencias de los señores que me acompañan. Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mario Porras, espero se encuentren bien. Y pues sí, un tema muy interesante y muy extenso. Entonces vamos a intentar dar como las bases y nada más un inicio, ¿no? Y ya iremos abordando poco a poco a cada uno de estos personajes. Señor Mario Crespo. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Gracias por escucharnos, Raúl, José Luis. Bienvenidos a otra edición. Esta sí es un poquito pues, menos controversial que las religiones y eso, pero es un poquito, pudiéramos llamarla hasta morbosa, ¿no? Pudiéramos llegar a caer hasta en el morbo. Pero Sí, tiene para dar bastante. acá la cuestión, y vamos por el primer punto, ¿no? Vamos a hablar propiamente de asesinos en serie, ¿correcto? Uh-huh. Primero hay que diferenciar, ¿no?, entre un asesino en masa y un asesino en serie, porque a veces, incluso en las páginas de internet, está como que confundido, ¿no? Los Sí. chicos que ya han llegado y han hecho las matanzas en Columbine, por ejemplo, es un asesino en masa, ¿sí? Uh-huh. Es un chico o es una persona que se quiebra a 30 personas de un jalón, ¿sí? Es un asesino en masa. El asesino en serie es distinto, ¿no? Va llevando, se dice que son más de 3 asesinatos, tiene un estilo particular, ¿no? Y bueno, esta repetición hace que sea llamado asesino en serie como tal. La cuestión y lo primero que me gustaría preguntarles, porque yo tengo mi propia versión, mi propia idea de esto, Uh-huh. ¿el asesino en serie nace o se hace? De acuerdo a las investigaciones, se hace. Porque originalmente sí hubo un investigador hace muchos ayeres, en los 1800, que decía precisamente, se dedicó a investigar la fisiología de los asesinos en serie. O sea, decía si tiene las cejas de esta manera, que si tiene el ceño fruncido, que si los huesos, etcétera, ¿no? Entonces, esto después hubo un contemporáneo de él que dijo, no, este güey está bien pendejo, entonces no, así no es, ¿no? O sea, afecta mucho dónde se va desenvolviendo el individuo, e incluso hay ciertos factores que dicen que son los que detonan estos comportamientos, que son una familia disfuncional, que son incluso dicen que golpes en la cabeza muy fuertes también tienen que ver, y eso es lo que los va llevando, ¿no? Como que hay ciertos traumatismos y traumas que son los que detonan a los asesinos. Mario. Sí, yo comparto la opinión de Raúl. Yo creo que sí se hace, porque se pueden encontrar patrones sociales o de crianza repetidos en los asesinos seriales a lo largo de los años. Eh, a diferencia, no se ha encontrado ese famoso gen del mal que se presume existe en los genocidas, llámese Mussolini, Hitler, Franco, Goering y todos los demás. Sí, ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? Porque incluso se puede decir, Himmler y Goering y todos estos tenían una infancia perfectamente normal, digo, no tiene nada de normal que tus padres sean xenófobos y demás, pero bueno, de eso hay una gran diferencia. Su familia estaba unida, tenían hijos, estaban casados, etcétera. Los asesinos seriales sí encuentras como puntos básicos, ¿no? Crianzas disfuncionales, padres ausentes y demás, que es lo que menciona ahorita Raúl. Y entonces yo sí comparto también eso de que los asesinos seriales definitivamente se hacen. Hay claras excepciones, ¿no? Y acá quiero mencionar a uno de los más famosos, que es Jeffrey Dahmer, ¿no? El Sí. carnicero de Milwaukee. Incluso hubo una película recientemente, ¿no? Grabaron una película recientemente de él. Dahmer, que mató a
no sé cuántos, a cuántos hombres, porque era homosexual, ¿no? Tuvo una familia estable, ¿no? Se dice que sí era un chico amado, ¿no? Sí fue un chico amado, sí fue un chico querido, ¿no? Y entonces simplemente él empezó a demostrar, ¿no? A demostrar ciertas conductas de alejamiento, ciertas conductas de separación de la familia, de introversión, ¿sí? Y bueno, hasta que finalmente empieza esta cadena de asesinatos. Ahora bien, la cuestión con Dahmer, y sí me parece triste su caso, ¿no? Dahmer lo que buscaba era controlar a las personas. O sea, él estaba haciendo experimentos porque lo que quería era que no lo abandonaran, ¿no? Entonces, él se da cuenta que no tiene la capacidad de entrar en una relación, ¿no? Sana con las personas de su entorno, y entonces busca forzar esto a través de convertir en zombies a los hombres que se encuentran cerca de él, ¿no? Ahora bien, tenemos gran cantidad de asesinos en la historia de la ficción. Tenemos a un Hannibal Lecter, Sí. ¿sí? Tenemos a un, ¿cómo se llama? El de Psicosis. Ay, Bates, Norman Bates. Norman Bates, sí. Norman Bates, correcto. Sí, pero esto ya está muy, hasta cierto punto, romantizado, ¿no? El asesino serial, porque lo ponen de cierta manera, y aunque los asesinos seriales como tal tienen cierta patología, ¿no? Y cierta conducta. En este caso, por ejemplo, en la serie de Hannibal Lecter, te ponen que su trauma fue que lo hicieron de morrito, bueno, spoiler por si no han visto la de Hannibal, La película. la película, que decían que, bueno, lo tratan como que él en la Segunda Guerra sufrió un trauma, llegan unos militares, unos soldados ahí, mercenarios, los agarran, matan a la hermana y hacen que él coma de la carne de la hermana, ¿no? Que eso fue como que él justificaba que lo despertó a hacer eso. Pero como tal, los mismos asesinos seriales, te digo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que estén... de entrada se dividen entre dos, organizados y desorganizados. O sea, que ya de ahí ya tenemos los organizados que son, por ejemplo, un Ed Kemper, el BTK, que eran gente muy, muy bien, pues tal cual, ¿no? Tenían ciertos patrones de conducta, y los desorganizados que son una especie de el Rodríguez, Richard Rodríguez, ¿no? Que era El Stalker. el Night Stalker, Night que Stalker. él era desorganizado porque él era muy, muy, pues casi no sabía ni por qué lo hacía. Según este güey era por el trauma de morrito, que tenía un primo que había ido a la guerra de Vietnam y él le enseñaba fotos de todas las barbaridades que había hecho él con estilo la película de Pelotón. Ajá. Algo así, ¿no? Entonces, te digo, si vemos cómo son en las películas, está muy, vamos a Muy llamarlo, romantizado. sí, muy romantizado el comportamiento de un asesino serial, y no necesariamente también los agentes del FBI son los que llegan a partir madres, ¿no? Y los encuentran, sino que generalmente ellos lo único que hacen es estar haciendo los perfiles y dando asesorías a los grupos policíacos estatales o locales, que son los que realmente hacen esa búsqueda y las aprehensiones de estos personajes, ¿no? Ahora bien, a mí sí es un tema que me ha interesado principalmente porque hay una frase de uno de los más famosos, y tal vez el primero de ellos, que es Jack el Destripador, ¿no? Sí, no, que en una de las cartas que envía a la policía de Londres, le dice: querido jefe, ¿no? Algún día la gente volteará y verá que yo le di vida al siglo XX, ¿no? Digo, aparte de la megalomanía, es curioso porque yo no identifico asesinos seriales antes de Jack el Destripador.
Mira, sí los hay. En la historia, por ejemplo, de entrada, vamos por partes, si quieres. Los piratas, muchos eran considerados asesinos en serie. De entrada, ellos ya por estar fuera de la ley, por el simple estilo de vida, ya eran considerados asesinos, vamos, sanguinarios y demás. Sin embargo, hay uno francés que, bueno, todavía ni siquiera entramos en la época de los piratas, en la Edad Media, Gilles de Raes, si no me Gilles de equivoco. Rais, Sí. Barba Azul. Este güey ya estaba considerado asesino serial, ¿no? Y de hecho, sí fue detenido, sí fue juzgado como tal, obviamente fue condenado a muerte, si no me equivoco, pero históricamente sí han habido algunos. Incluso hasta han habido estos, ¿cómo les llamaban a los que eran brazos de la Inquisición? Pues eran inquisidores, ¿no? Pero Los tenían inquisidores. un nombre. ¿Los qué? Sí, los inquisidores. Era parte de Francia, ¿no? Gilles de Rais. De hecho, peleó junto a Juana de A Arco. Juana de Arco, sí, exacto. Es correcto. Digo, es que a mí la historia de Gilles de Rais me causa un poco de ruido porque, bueno, Peleó junto a Juana de Arco, ¿no? Y ella era. No es eso. De hecho, dicen que él fue el que le metía ideas a Juana de Arco, así como que no, es que Dios te está hablando y entonces vamos a ir a partir madres porque Dios nos lo ordena, ¿no? Entonces, puede ser que estaba medio loquillo y fue parte de si eso. tú revisas las actas inquisitoriales, ¿no? Bueno, sabemos que los juicios de la iglesia no eran precisamente muy éticos, que digamos. A eso voy, porque, y perdón que te interrumpa, No. los inquisidores precisamente cometían homicidios que eran alegados asesinatos rituales, ¿no? Porque se los habían ordenado, simplemente ya era, porque sí se detectó este sadismo que tenían algunos inquisidores de matar a la gente, de torturarlos y después pasarlos por leña verde, ¿no? Entonces, a eso sí ya estás hablando que, bueno, con el permiso que te daba la Inquisición, pero eras un asesino en serie. No sé, yo creo que la patología del asesino es muy distinta, ¿no? Hay una motivación. Vemos por ejemplo, a un BTK que tiene un estilo muy determinado, que tiene una pulsión, ¿no? Digamos que en el caso de los inquisidores, no sé si han visto la película sobre el experimento, lo que pasa cuando pones a una persona en un puesto de poder, esta película sobre el experimento que se hace en una cárcel, ¿no? Como los carceleros acaban volviéndose sádicos, sí, precisamente por el poder que tienen, ¿no? Entonces, en el caso de los inquisidores, yo sí creo que a veces este mismo poder, combinado con el fanatismo de la iglesia, combinado con la represión sexual, ¿no? Porque digo, muchos inquisidores eran unos persecutores tremendos de las brujas, eran unos acusadores enormes de las endemoniadas, por el propio trauma, ¿no? De no poder, pues ya sabes, ¿no? Desfogar las emociones sexuales, ¿no? La mujer era vista como el demonio, y entonces yo creo que ahí sí era posible que el inquisidor sacara el trauma, ¿no? Pero alguien como un BTK, ¿no? Alguien como un Ted Bundy, sí. Es una pulsión, es una compulsión, ¿no? Es una pulsión, ¿sí? Es una necesidad generada a nivel cerebral, ¿no? Y sí, aunque son los menos los asesinos en serie que nacen con este desperfecto, ¿no? Es cierto que muchos se hacen a través del maltrato, de la situación. Y es a veces lo que me pregunto cuando hago algunos trabajos de investigación sobre esto, ¿no? No es un producto de la sociedad en la que vivimos, no es un producto, un boom de la industrialización. Pero es que a lo largo, ciertamente donde más asesinos en serie estamos viendo es a finales del 19 y todo a lo largo del 20. Pero aquí yo creo que por la cultura en la que ya estamos de tener registro de todo, incluso hasta de esto, ¿no? Porque tú encuentras en el histórico de los asesinos en serie en el mundo, a partir de 1900, 1920, hay otros en los 30, en los 40. Hoy en día, y a partir, digamos, de los 90, 2000, pues obviamente es mucho más fácil, ¿no? Porque ya todo, ahorita con teléfono celular, pero también hace 10, 15 años ya era por computadora que transmitías toda esta información. Pero entonces, yo creo que no es que se estén haciendo ahorita, porque los que se están haciendo ahorita no los vamos a ver hasta dentro de 5, 7, 10 años.
¿sale? Por el mundo que nos está tocando vivir. Pero entonces, vete a la contraesquina, vete a este fulano que a mediados de los 70 tiene el récord de más homicidios en 3 años, bueno, más asesinatos, ¿no? Se supone que fueron 250, pero confirmados son 218, que era de Harold Shipman. Entonces, y eso solamente fue en Inglaterra, pero también este fulano estudió en Polonia, si no me equivoco, en Rumania o en estos países bálticos, también hizo sus especialidades, y ahí dicen que es donde se le soltó el sadismo. Y era un doctor, o sea, este cuate a los que mataba era a sus pacientes. Entonces, si esto se lo quieres, al principio decía que lo hacía por investigar lo que hacía casi Da Vinci ya lo hacía con cadáveres, pero los mataba para hacer sus investigaciones médicas. Ciertamente, yo soy más de la idea de que el asesino serial se hace, pero también no olvidemos que patologías como el sadismo y eso, esas ya las traes. Pero sí, claro. A ver, sádico, perdón, una persona cae en el sadismo si sientes placer al maltrato, por así decirlo, de tu pareja sexual. O sea, darle de nalgadas a tu pareja te califica como sadista, igual y eso ya lo traes, pero de ahí a desarrollar un instinto o un apetito por el sufrimiento y que eso te excite sexualmente a la hora de matar a alguien, esta vez no. Es algo que es importante que podamos aclarar, ¿no? El término sádico está muy enfocado a esta cuestión de causar dolor y a esta cuestión de la vinculación sexual. Sin embargo, por ejemplo, Eric Fromm, desde el punto de vista del psicoanálisis que él manejó, el sadismo está relacionado con control, ¿no? Uh-huh. El control sobre el otro, ¿sí? Que es realmente eso, ¿no? Y es parte de lo que hacen... ¿Mandé? Al Marqués de Sade. Es parte de lo que hacen los asesinos en serie, ¿no? Van a despersonalizar al ser humano, lo convierten en un objeto para controlar el objeto. Digo, ejemplo rápido, Jeffrey Dahmer, ¿no? El carnicero de Milwaukee. El caníbal. El caníbal, tuvo un chorro de nombres, el caníbal de Milwaukee, el monstruo, pero la cuestión, lo que intentaba era eso, ¿no? Tener a sus zombies, a los cuales poder controlar para que jamás lo abandonaran, ¿no? Que era lo que hacía, por ejemplo, distinto a lo que hacía John Wayne Gacy, ¿no? Ese era el payaso. El payaso, ¿no? Que ahí sí buscaba una satisfacción sexual, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, es cuando en el cerebro de estos asesinos estamos entendiendo que no tienen una conexión con las personas, ¿no? Hay ciertos patrones de conducta. ¿Sí? Y que acá investigué, un criminólogo, Steven Eger, decía que estos parámetros estaban prácticamente en todos los asesinos en serie. Okay. Y decía, dejan un lapso de tiempo entre los crímenes, generalmente inferior a los 6 meses. Sus acciones criminales son metódicas y similares entre sí. En el lapso temporal que separa los crímenes, el asesino sostiene una apariencia de normalidad, lo que le sirve para ocultar sus patrones de conducta y dificulta su detención. El asesino serial casi nunca mantiene vínculos con sus víctimas. Cada nuevo asesinato parece aleatorio, no tiene una relación evidente con los anteriores. Estos asesinos se caracterizan por su sangre fría, su crueldad y su compulsión. Buscan ejercer un dominio total sobre la voluntad de las víctimas. En su infancia suelen detectarse episodios de malos tratos, agresiones sexuales o destructuración familiar, fanatismo religioso o tortura de animales. Carecen de intención de venganza o de lucro. Si conservan objetos de sus víctimas, es antes como trofeo que como un modo de ganancia económica. Cada una de sus víctimas viene a simbolizar un logro, un estímulo placentero que se disolverá con el tiempo y dará lugar a la necesidad de cometer un nuevo crimen. Tiene predilección por las víctimas indefensas, carecen de impulsos suicidas, consumando el crimen no sienten ningún tipo de arrepentimiento, miedo ni vergüenza, y suelen tener afán de protagonismo mediático cuando son juzgados. O sea, es lo que todos van a tener, ¿no? Entonces... Sí, el ego les gana, ¿no? Sí, exacto. Que incluso ahorita está la serie de Mindhunter y ahí están empezando a meter cómo comenzaban a hacer estos perfiles
cómo comenzaron las entrevistas a los crímenes, más bien a los criminales, a los asesinos, y básicamente casi todos, por ejemplo, este güey, ¿cómo se llamaba? Que hizo Zac Efron la película de este Ted Bundy. asesino, el Ted Bundy. Ves que él era muy puta, hasta casi él se quería representar, se puso a estudiar leyes y todo, porque sí son muy ególatras ellos. Él se representó solo, esa fue parte de la bronca, ¿no? Sí. Y eso fue también lo que facilitó que lo terminaran llevando a condenar a muerte, ¿no? Sí, pero correcto. a ver, vamos a ir así como diría, ¿quién para ustedes? Para mí el primero entonces de esta lista de asesinos reconocidos sería el más famoso, Jack el Destripador. Pues sí, porque se han escrito novelas incluso hasta de él, está relacionado con, ¿cómo se llama el elemental, mi querido Watson? Con Sherlock Holmes. Con Sherlock Holmes. Entonces, yo creo que famoso, no de mala fama, sino famoso porque es un personaje ya de novela, sí, Jack el Destripador. Pero además porque nunca se le atrapó, ¿no? ¿Mande? Además porque nunca se le atrapó. Aparte nunca se le atrapó. Pero, por ejemplo, el Doctor Muerte para mí sería el más famoso simplemente por el número de asesinatos que tuvo, ¿no? ¿Sabes qué? Que hay, por ejemplo, cierto desconocimiento porque los rusos tuvieron mucho cuidado de no dar a conocer que había asesinos en serie en Rusia durante el comunismo, ¿no? Y eso impidió, eso dificultó que se capturara, por ejemplo, Andrei Chikatilo, ¿sí? Andrei Chikatilo estuvo activo durante mucho tiempo en Rusia, ¿no? Fue muy, ¿cómo decirlo? Fue muy hábil, ¿no? Fue muy hábil en el desarrollo de sus crímenes. Empieza en diciembre del 78, ¿no? Y desgraciadamente, por estas cuestiones, ¿no? Por estas cuestiones de que la madre de Rusia no iba a permitir que se dijera que estos monstruos propios del capitalismo estaban también en Rusia, se le detiene hasta el 90. ¿Sí? Oye, dime una cosa, ¿pero él sí era asesino en serie o era gente de la KGB que lo mandaban a matar a sus adversarios? No, era un güey X, ¿no? No, era un maestro, de hecho, así como Porras, que de pronto pasaba. Y lo que tenía él es que era como maestro sustituto, entonces lo iban moviendo a diferentes lugares, y eso era lo que también le fue ayudando mucho a él a agarrar a sus víctimas. De hecho, él asesinaba sobre la ruta del tren, ¿no? Fue lo que facilitó que lo capturaran, porque él agarraba niñas pequeñas, ¿no? Las engatusaba en la estación del tren y se las llevaba adentro, bosque adentro, ¿sí? Y la misma ruta del tren le permitía escapar, ¿no? Pero, bueno, Chikatilo es famoso, ¿sí? Porque fue el primer gran asesino en serie de Rusia, ¿no? De la Rusia comunista, donde finalmente el sistema tiene que aceptar que algo está fallando. Pero además, bueno, acá lo curioso es cómo estos tipos han dado inspiración a grandes obras en la cultura occidental, ¿no? Tenemos, como decía Mario, ¿cuántas novelas se han escrito de Jack el Destripador? Películas, ¿no? Digo, la película Desde el Infierno, que presenta a Johnny Depp como el inspector Abberline, ¿no? ¿Cuántas historias no ha inspirado Jack el Destripador? Pero de igual manera, tenemos asesinos muy famosos de la fantasía, y acá la cuestión es esta romantización del asesino en serie, ¿no? Hannibal Lecter acaba siendo el héroe de la película. Sí, y te cae bien al final, ¿no? O sea, en ocasiones cuando vas viendo cómo se va desenvolviendo Hannibal Lecter, incluso cuando
cuando la película de Hannibal, donde sale su historia de origen, digo, como que hasta te sientes, pues, con él, ¿no? Mal, etcétera. O sea, como que fue muy... La circunstancia lo orilló y casi hasta lo justificas en cuanto Sí, a lo que hizo. Hannibal es un personaje atractivo. Termina resultando muy agradable para él. Que pues es parte de, ¿no? Y es que, por ejemplo, también si nos vamos al otro lado, al mundo real de los asesinos seriales justificados o con licencia, serían los snipers o los... Pues sí, Claro. los snipers que están así en las guerras, ahí de francotiradores, matando gente y pues están ahí en su esquina, sin Son moverse. como los inquisidores, tienen permiso. Exacto. Entonces, pero ahí lo que pasa es que después a ellos les película de que cómo sufrieron por haber matado a tanta gente y cómo terminan asesinados, ¿no? Por su propio país o cosas así. Que es eso, la otra manera de romantizar los asesinatos o de justificarlos hasta cierto punto, ¿no? Ok, el siguiente sería un caso curioso, Charles Manson. Charles Manson no mata a nadie. Él no. Sí. Digo, ese es un caso rarísimo, ¿no? Pasa la historia, es de los más famosos, de los que más también se ha escrito, de los que más se ha filmado, pero Manson no mata a nadie. Sí, es algo sumamente curioso. Sí. Ahí donde ves que dices, perro mata carita, ¿no? Todo lo más engatusó a la gente para llegarlos a hacer eso. Exactamente. Y yo creo que este es el primer ejemplo que ya, como mencionabas hace rato, Porras, ya estás hablando de una mediatización del asesino en serie. ¿Por qué? Porque de entrada ve su víctima, que como dices, directamente él, ¿no? Es el asesino material, la esposa de este director. Roman Polanski. De Roman Polanski. Entonces, esto se vuelve mediático el asunto, ¿no? Y obviamente esto a él le gusta, su megalomanía le hace dar las entrevistas y pues se supone que al principio no estaba loco y eventualmente todos los sucesos y los años en la cárcel sí lo tornan loco, ¿no? Pero sí es como el primer gran ejemplo de cómo se utilizan los medios para hacerlo grande, sí para romantizarlo, lo siguen romantizando, pero sí es donde queda exhibido ya la locura y de lo que pueden llegar a ser los tipos estos, ¿no? Y es un caso raro, ¿no? Porque a Manson se le ha convertido, incluso en la propia serie de Mindhunter, ¿no? Es como que el grial que persigue el investigador, ¿no? Él considera que el ejemplo perfecto de maldad es Manson, cuando realmente tiene un Ed Kemper que con la mayor amabilidad del mundo, el tipo le platica todo lo que hizo, ¿no? Y ese es un monstruo real. Digo, Manson es un tipo que está usando siempre su personalidad, no sé si sea un sex appeal o qué, porque yo no entiendo cómo pudo tener controlada a tantas mujeres, ¿no? Personaje, es que es un personaje. Manson como tal es un personaje. Sí. Es cierto, es un personaje muy bien creado, ¿sí? Y muere, ¿no? Incluso muere siendo este gran personaje, porque durante la cárcel, cuántas entrevistas, cuántas fotos, cuántas declaraciones, es en la cárcel donde se tatúa, ¿no? La svástica. Sí. Creo que porque fuera antisemita, no porque fuera antisemita, el güey lo hace por precisamente mostrar la locura que tiene, ¿no? Porque va de acuerdo al personaje que él tiene armado. Sí, así es. Y bueno, tenemos a alguien que ha inspirado, ¿no? Que se dice que el payaso de It, eso está inspirado en John Wayne Gacy, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Que, digo, es otro ejemplo clásico de lo peligrosos que son estos tipos, porque Gacy era el vecino perfecto, ¿no? Uh-huh. Sí. Gacy era un tipo agradable, era un tipo que pintaba, ¿no? Se disfrazaba de payaso para las fiestas de los amigos. Participaba, ¿no? Colaboraba además con la sociedad, ¿no? Creo que incluso le iban a dar un premio por ser tan buen.
Sí, sí, o sea, era un tipazo. A diferencia de un Jeffrey Dahmer, que la gente reconoce que algo andaba mal en él, ¿no? Que la gente dice que se aislaba, que no era muy sociable, que tenía comportamientos extraños, ¿no? En el caso de Gacy, pues yo creo que la compulsión lo hace descuidarse, ¿no? Bondi era un tipo sumamente agradable, ¿no? Si tantas mujeres cayeron en las redes de Bondi, es que era agradable y era carismático, ¿no? Y esto hace que la gente lo logre admirar y querer. Se dice que en el caso de Bondi, ¿no? Tenía un trastorno de personalidad múltiple, que esto está bien interesante, porque qué tan cierto es esto, ¿no? Digo, el mejor ejemplo, el más común lo vemos en la película Fragmentado, Fragmentado. Uh-huh. pero yo no conozco, creo que solamente hay un caso aceptado y no muy bien por la crítica médica de este trastorno de personalidad múltiple. Generalmente estos serial killers saben perfectamente bien lo que están haciendo, ¿no? Sí, el tema es que no sienten remordimiento. Esa es la parte donde ya entra una patología, ¿no? Porque sí están conscientes de lo que están haciendo y a lo mejor pueden decir, estoy violando la ley, por eso se esconden, por eso ocultan pruebas y demás. Pero aquí lo que diferencia de todos los demás es que ellos no presentan remordimiento alguno. Entonces, eso es donde ya ves una severa afectación cerebral, digamos. Sí, de que hay una patología, en la mayoría hay una patología, ¿no? Sin embargo, es muy curioso cómo esta patología despierta a través del abuso, ¿sí? Sí. ¿En qué momento la personalidad se quiebra? ¿Sí? Es como si hubiera una combinación peligrosa, ¿no? Ya traes cierta tendencia, en el caso de Bondi, depresión, Traes ¿no? una mecha y alguien te pone un encendedor. Exactamente, sí. Dicen Exactamente. que es hasta antes de los 7 años donde te puedes volver o activar todos estos factores que te van a llevar a ser de tal o cual forma, ¿no? Incluso dicen que las enfermedades mentales como esquizofrenia, bipolaridad, la de veras, ¿no? No la que todos son bipolares ahora, sino las enfermedades bien diagnosticadas psiquiátricas. Uh-huh. Dicen que si llegas a los 25 años o pasados los 25 años y aunque tengas tu herencia o familiares con estos trastornos, si ya no te dio, o sea, si no los mostraste, ya no te dio. Es hasta antes de los 25 años donde se despiertan estos, vamos a llamarle males psiquiátricos, y es donde te puedes empezar a tratarlos, ¿no? El problema es que las enfermedades mentales son las menos tratadas y diagnosticadas de las que podamos tener, porque o te las diagnostican algún pariente o familiar, si quisieras muy religioso, que o estás endemoniado, o que tienes algún, pues la típica, ¿no? Nomás quiere llamar la atención o cosas así, ¿no? Entonces, son pocas las personas que van realmente a tratarse al psiquiatra. ¿Por qué? Porque de entrada casi nadie vamos al psicólogo, ¿no? Es muy difícil que uno acepte que tenga un problema, que tienes algo que está mal en ti, algo que dices, no, ¿sabes qué? Esto no es normal, tengo que ir a buscar ayuda profesional. Nadie lo queremos aceptar nunca, ¿no? Ya estando tú yendo a un psicólogo es más fácil que esta persona, como primer contacto, como profesional de la salud mental, ya te diga, no, ¿sabes qué? Esto ya es algo más, necesitas ir con un psiquiatra para que ya te mediquen y te mantengan controlado con narcóticos, ¿no? Pero el problema es que al no tener ese control, porque o a tu familia le vales madre, o tú te vales madre, o lo que sea, güey, es más fácil que la gente o se termine o suicidando o cometiendo todo este tipo de... ¿Sabes qué? Que yo no creo que sea tanto que a la familia le valga madre, ¿no? Pero sí creo que tiene un alto nivel de relación con la forma en la que vemos las enfermedades mentales los mexicanos, ¿no? Sí. Bueno, pues Yo, en yo sí general, güey, creo que, porque... yo sí creo que mucha gente es de,
está endemoniado, ¿no? Ujú. Le hicieron, mira, no, Un amarre. sí, no, te lo juro que O está bien pendejo, güey, ¿no? no, Así yo me he como que- topado con algunos pacientes que, digo, estoy en este programa, es evidente que creo en cosas paranormales, ¿no? Yo Pero, también estoy y yo no creo. pues digo, pero yo estoy porque creo, güey, pero aún así tengo la visión de poder separar una cosa de otra, ¿no? Pero que te digan que, bueno, Sí, algunas que la cosas primera opción sea porque un le hicieron demonio y no una enfermedad, está cabrón. un embrujo, ¿no? ¿Sabes qué? Que no quieres ir al médico porque tú crees que estás embrujado cuando posiblemente está cargando la fregada por una úlcera estomacal, ¿no? Que Güey, sientes no. el demonio aquí adentro, como te Sí, quema. no, te quema, ¿no? Te está está quemando queriendo porque el salir, embrujo güey. que con su fuego te está quemando, güey. O sea, no mames. Sí. Yo creo que va más por ese lado, Raúl. No que, uno, porque no tanto que les valga madres. Dos, O sea, sí, pero Pero es también no, parte de la ignorancia o la yo creo que cultura es la general, ignorancia y ¿no? la cultura, ¿no? Sí, Dos, el costo. sí, también. porque no hay psicólogos en el Seguro Social como tal que tú vayas y digas necesito atención. O Sí sea, hay, sí te hay, tienes que rehabilitar pero de algún modo. sí hay, sí hay consultas. Ahorita ya están empezando a meter las enfermedades mentales dentro de los cuadros. Incluso recientemente ay, no me acuerdo qué día fue. Sacaron varios trastornos mentales y lo que ya también están considerando son el trastorno que le llaman por atracón dentro de las adicciones. O A sea, la la madre. gente que come mucho, que impulsivamente, ya está considerado como una enfermedad que ya es un problema, ¿no? A mí Que nada me pasa eso cuando voy es a las espadas, güey. por eso, pero es también, bueno, pero hay gente que sí No, está yo con sí ese le tengo problema. pavor ahí a las espadas. No me controlo El- cuando voy a espadas. la cosa es que dentro de nuestro todavía deficiente sistema de salud, pues las citas en el Seguro Social tardan mucho pues, en que por ejemplo, cuando yo fui por lo de la bronca esta de la rodilla, me dijeron, pues a ver, me pesaron y todo, no te vamos a mandar a medicina preventiva, ¿no? O sea, al nutriólogo, ahí en el seguro. Che gordo. Ajá. Eso era en noviembre, güey, y mi consulta era como para enero, febrero, güey. Entonces le dije, no, echa la chingada que voy a andar yendo, güey, en este tiempo. O sea, tengo cosas que hacer. Típico que dicen que no, le quedan 6 meses de vida, le saco su cita para dentro de un año. Más Ándale, o güey, algo menos. así. Sí, más o menos. Entonces, ahora, deja tú, es muy fácil decir, bueno, pues ya me voy a poner, yo voy a dejar de comer dulces, voy a dejar de comer pan, pero ahora cuando ya es un pedo de la mente, donde ves cosas, donde necesitas estar tomando medicamentos para no estar escuchando voces, güey, y te pongan tu cita de aquí a 3 meses, pues obviamente dentro de ese lapso, pues Ya te cargó, güey. sí, o no, ya le cargó a alguien más, güey. No, y se incrementa porque es degenerativo. Todas Sí, estas exacto. enfermedades, las enfermedades mentales tienden a ser degenerativas. Entonces, esos 3 meses, si no estás medicado, en 3 meses que te tienen vas a estar peor. La cuestión es esa, el costo, ¿no? Exacto. Digo, yo he tenido que mandar a varias personas con psiquiatra, ¿no? Y la bronca es que me dicen, ¿y cuánto cobra un psiquiatra? Yo acá en Puebla solamente conozco al Batán que ofrezca una ayuda, y no sé si sea gratuita, pero aún así el medicamento te lo van a cobrar, y ya debe de haber genérico, ¿no? Pero Aún así. Pero aún el así, seguro sí te llega a dar. Cuando van a consultas al IMSS, cuando te llegan, vamos a decir, lo que ya te manda un psicólogo, en ocasiones sí los llegan a mandar más o menos a buen tiempo. Y te van dando tu medicamento dentro del seguro. No es el más chido, el más avanzado, pero sí les están dando. Y ya luego el pedo son las de seguimiento, porque luego no hay fechas y ahorita con lo del COVID, pues se pusieron peor. Lo digo porque yo tengo una persona conocida que estaba yendo a sus consultas y por este pedo de la pandemia le costó más trabajo, pero sí le seguían dando el medicamento por parte del seguro, ¿no? Por lo menos. que es parte de la bronca, ¿no? El seguimiento, Sí, porque yo creo que muchos de estos serial killers serían detectados a tiempo y controlados si hubiera un sistema de salud que permitiera llevar un control, ¿no? Sobre este tipo de padecimientos. que de Pero todos es modos difícil diagnosticarlo, ¿no? ¿Mande? no,
No, Sería muy difícil diagnosticarlo porque tendrías que tenerlo. O sea, no puedes diagnosticar a alguien que tenga rasgos psicóticos y no lo puedes enrutar directamente a que tenga No, rasgos de asesino serial. Entonces tendrías no, que darle pero un si seguimiento alguien tiene muy rasgos prolongado. psicóticos, si alguien tiene rasgos psicóticos, tú sabes que tarde o temprano, si deja tomarse la medicina, va a reventar, güey. sí. ¿Sí? Va a explotar y es un peligro. Oye, pero entonces, a ver, ¿en qué categoría entran, por ejemplo, aquí que el pan del día a día es el narco, ¿en qué categoría entran los sicarios? También se Gente que quiere dinero fácil, güey. ¿Eh? Gente que quiere dinero fácil, o Pero eso ya sea. es la motivación del por qué matas. Pero está demostrado, ¿no? No, sí. El niño sicario, ¿no? Que a los 13 años ya llevaba quién sabe cuántas muertes y Sí. demostraba que no tenía remordimiento alguno. Pero bueno, También es un asesino en serial. el caso del Ponchis, el Ponchis nace, ya viene dañado, ¿no? Sí, a ver, volvemos a lo mismo, no estamos viendo las razones, porque, ok, este viene dañado y como dice Raúl de los otros, estos buscan dinero fácil, ¿no? Está bien, pero matar por dinero también necesitas tener algo mal dentro de ti como para hacerlo y seguirlo haciendo después de la primera vez, ¿no? Entonces yo creo que también entrarían como asesinos seriales. Pues es parte de la disfunción familiar que se ha detectado, ¿no? Dentro de los asesinos seriales. Es muchas veces el maltrato que ven en la casa. O sea, si tú creces en un hogar donde los madrazos son la fuente de la disciplina, tú lo vas a ver como normal, güey. O sea, y es triste y es algo con lo que crecimos todos. Y créeme que a mí me ha costado un chingo el controlarme y el romper con esa enseñanza que traías de cierta tradición, vamos a llamarla tradición educativa, ¿no? O sea, ¿a cuántos de nosotros no pasó que la maestra decía, a ver, niño, esto, estás bien pendejo, y madre, es tu reglazo, güey? Y ahorita, puta, ya los niños ya no, pues ya no puedes ni decirle que la Ni cagó verlo con la feo, güey, tarea, no güey. puedes ni verlo feo. Sí, no, entonces, tenemos que ir evolucionando. Por una parte está bien, qué bueno que no se esté yendo hacia el lado violento, pero también hay otro tipo de violencia que nos está tratando ahorita con las redes sociales, ¿no? Que es Pero yo creo que sí es una cuestión social, sí, Mario, sí, sí, sí. porque es una cuestión del entorno social, cómo vamos creando. Cuando tú enfocas y generas que el Dios máximo o la motivación máxima es el dinero, ¿no? El dinero no tiene una moralidad, ¿no? El dinero como objetivo último en la vida rompe cualquier bloque de moralidad. Ahora bien, a nivel social, como dice Raúl, hay una tradición violenta en México y esto con un chiste que escuché hace unos días, ¿no? Acabamos de pasar el 15 de septiembre, ¿no? Y el chiste es más o menos así. O sea, a ver, échate un grito bien mexicano. ¿Cómo sería un grito bien mexicano? Mamá, ya no le, papá, ya no le pegues a mi mamá, papá, ya no le pegues a mi mamá, ¿no? ¿Sí? Es el grito bien pinche mexicano, ¿no? Así están creciendo muchos chavos, güey. ¿Sí? Dice que se incrementó mucho con el encierro en la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuántos casos de mujeres que estaban siendo maltratadas, que vivían propiamente, dormían con el enemigo, se generó durante ese tiempo, ¿no? Sí. O sea, ya para que tengamos que crear un pinche lenguaje, para que a través de una transmisión tú puedas mandar una señal de ayuda, está muy cabrón, güey, ¿no? Sí. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? Pero bueno, esto no es nada más parte de la cultura extranjera. En México, les voy a nombrar en este momento, Ahí voy, sí. les voy a mencionar a 9 de los más famosos. Uno de los más antiguos, más o menos en la misma etapa, en la misma época que Jack el Destripador, Francisco Guerrero, mejor conocido como el Chalequero, ¿no? Este señor vive entre 1880 y 1888, mata a 20 prostitutas, ¿no? Lo acaba, Porfirio Díaz lo acaba sentenciando a 20 años de prisión, ¿no? En San Juan de Ulúa, que no es precisamente un lugar muy bonito. Escapa en 1904, escapa de la cárcel que vuelve a matar, ¿no? Mata a una mujer de edad avanzada, a quien diría Botellita Jerez, mató, la violó y golpeóla, ¿no? Lo vuelven a pescar y esta vez lo meten a Lecumberri
donde es sentenciado a muerte a la edad de 70 años, ¿sí? A la edad de 70 años. Tenemos también a Gregorio Cárdenas, el famosísimo Goyo, conocido como el estrangulador de Tacuba. Cometió los crímenes en 1942. Su primera víctima fue una chica de ciencias químicas, después 3 prostitutas, ¿no? Hay una relación fuerte en la cuestión sexual, ¿no? Este güey sí tiene como que vinculada la cuestión sexual con el asesinato, pero es de las cosas que yo no entiendo de este país, ¿no? El Goyo en 1976 es liberado porque alcanza el indulto por parte del presidente Luis Echeverría, porque asistió a clases de psiquiatría mientras estaba en Lecumberri. Y entonces... Ya se automedicaba, ¿no, güey? Güey, no mames. Le hacen una ceremonia en la Cámara de Diputados. No mames. Por ser un ejemplo de superación, güey. De lo chingón que funciona, ¿sí? El sistema de readaptación. Porque además se convirtió en abogado y ayudó a otros presos a salir de la cárcel, porque él llevaba los casos, cabrón. ¿sí? O sea, tenemos a este güey, al Goyo, que llega incluso a su ceremonia de reconocimiento en la Cámara de Diputados, que estaban todos bien pinches orgullosos de que este güey se logró reformar. No mames, ni en La Rosa de Guadalupe sacan historias tan chingonas como la de este cabrón, ¿eh? No, de verdad, ¿sí? Pero además, o sea, no mames, durante el tiempo que estuvo internado, no solamente recibió visitas de sus familiares, sino que estaba comprobado que se tiró a varias enfermeras del penal, güey. Sí, o sea, tenía relaciones con las enfermeras del penal. Bueno, ya. Fueron las que intervinieron para que le dieran el perdón. Bueno, se me hace que lo conocen y les cae re bien. Higinio Sobera de la Flor, mejor conocido como el Pelón. ¿Sí? No juegues. ¿El poeta del centro ahí del Puebla? ¿O otro? Bueno, su primer asesinato fue en el 52. Su víctima fue el chofer de la Miss México de aquel momento, Ana Berta Lepe, mejor conocida como Ana Pierna Lepe, ¿no? No era un cabrón cualquiera, ¿no? Mató a un capitán del ejército mexicano, ¿no? La cuestión fue que después el Pelón fue y se refugia en los brazos de su mamá, quien lo sobreprotegía de un padre violento. Este güey sí es como que el ejemplo clásico de la patología de psicosis, ¿no? Una mamá sobreprotectora, una mamá castrante en cierta manera, ¿no? Y bueno, pues después mata a una mujer que se niega a tomar un café con él. Se dice que nada más se le pudieron comprobar 2 homicidios, aunque se sospecha que era culpable de muchos más, ¿no? Aquí con esto que decías de que estás tocando a la mamá, ajá. ¿Te has dado cuenta cómo la mamá, y esto es casi en todos los asesinos seriales, si te fijas, la figura de la mamá tiene muchas veces mucho que ver en que se vuelvan así, güey? Tanto es el odio o el amor que esta figura nos da, lo que significa el que tu mamá no te quiera, es porque empiezas, puta, es que tengo algo mal yo, es que si mi mamá no me quiere, güey, que es quien me trajo al mundo, ahora, puta, menos de cualquier otra persona que exista, ¿no? Lo que pasa es que, mira, psicológicamente, el amor de madre es incondicional. Sí. O sea, mamá te ama por nacer. Sí. Se supone. Papá te ama. El amor de madre es el que te da la autoestima, ¿no? Porque mamá te ama simplemente por el hecho de existir, por el simple hecho de ser. Papá, el amor de papá es negociable, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Eric Fromm, o dicen los psicoanalistas, ¿no? Papá te ama en proporción, ¿sí? En proporción de el parentesco que tengas con él, ¿no? ¿Cómo vas? O sea, que si fuera, ya que dice, es mi hijo o es mi tocayo, por lo menos, ¿no? Ajá. El amor de padre te obliga a crecer en otras áreas, ¿no?
a demostrar que eres chingón, a demostrar que puedes hacer muchas cosas, a crecer como profesionista. El amor de padre está vinculado con esa área, ¿no? Ahora bien, ellos son nuestros maestros del amor, ¿sí? Nuestra visión del mundo está determinada por la relación que tenemos con estas dos personas, ¿sí? Entonces, yo sí digo que soy un feminista porque yo creo que la mujer tendría que ser a veces, no todas, pero sí algunas, más instruidas en la cuestión de la pinche responsabilidad tan grande que es, eh, que es ser mamá, ¿no? Y yo sí creo, personalmente, que si no quieren tener un hijo, pues la neta, quieren Pues no lo abortar, pues tengan, sí, güey. sí, no, sí, o sea, tienen todo el derecho del mundo, ¿no? No estoy de acuerdo en que sea gratis, ahí sí no coincido, ¿no? Pero sí, o sea, Pero, básicamente la mamá es casi todos los problemas psiquiátricos que te pongas tú o que se han de poner a investigar, tiene mucho que ver la relación con la mamá, güey. O sea, la mamá es o quien te echó a perder o es quien te hizo una gran persona. Es como dices tú, es la responsabilidad más cabrona del mundo, ¿no? La que tienen y mis respetos para ellas, la verdad. bueno, como les decía, entonces, el pelón Sobabas, que era el que robaba, digo, Higirio Sobera de la Flor, era el clásico, y esto es algo que si algún psicólogo nos está escuchando, va a reconocer, era el clásico niño enmierdador. ¿Por qué? Pintaba murales con excremento. ¿Sí? Madres. Así es. Chale. Macario Alcalá Canchola, mejor conocido como el Jack mexicano. Se sospecha que mató por lo menos a 12 prostitutas, aunque solamente se le reconocen 12, ¿correcto? En el caso de este tipo, su característica principal, ¿no? Era su tremendo ego, ¿no? Era un egomaníaco muy cabrón, y su esposa declaró en el juicio que el problema era que se sentía superior a todo aquel que lo rodeaba. Entonces su motivación posiblemente era el poder, que es algo importante, ¿no? Ver que cada uno de estos tipos tiene una motivación distinta. Algunos no las consideran asesinas en serie, aunque sí lo sean, ¿no? Las famosas Poquianchis, las hermanas González Valenzuela, que por cierto, hay película de ellas. Sí. No se pierdan el libro de Ibargüengoitia, que es Las Muertas. Una delicia leer esa novela. A ver, repítenos, por favor. Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Ok. Está basada en la historia de las Poquianchis. Es una novela deliciosa. De verdad no se la pierdan. Perfecto. Y además, bueno, Felipe Casals, el director de la película, ¿sí? Falleció creo que hoy o ayer. El día de hoy o el día de ayer falleció. Entonces, mira, coincide, ya sea que lean el libro de Ibargüengoitia o que vean la película de Casals, es un elemento característico de la cultura mexicana. Sí, porque a ver, está enclaustrado, tiene todos los tintes de una historia mexicana. De entrada, hay tragedia, hay sexo, hay prostíbulos, está enclavado en el corazón de México, en Guanajuato, en Jalisco, o sea, estados icónicos de la mexicaneidad, claro, por así decirlo. Claro. Y el matriarcado, que en México nos las damos de muy machos, pero realmente aquí quienes mandan son las mujeres. Y el negocio que llevaban estas mujeres, eran 4 hermanas, si no mal recuerdo, era un negocio fructífero. Y de tal suerte que les creció tanto que decidieron, llegaron a tener más de 90 mujeres enterradas en sus casas. Y además protegidas, ¿no? Protegidas por el gobierno, porque... Aparte, los gobiernos locales les daban protección, les dieron protección durante 20, 30 años, ¿eh? Entonces sí, no hacían tanto lo que hacían. La protección no era tanto por las muertes, sino por las casas y los negocios que manejaban ellas, ¿no? Que pues, eran casas de citas, eran burdeles y demás. Las protegían porque, bueno, pues les pagaban la mordida con una chica cada que la quisiera, ¿no? Se calcula que al menos 150, ¿sí?, mujeres murieron a manos de las Poquianchis, ¿sí? Digo, el número es terrible. Hasta ahorita no hemos hablado de ninguno que rebasara las 2 cifras, ¿no? Todos los asesinos de los que hemos hablado mexicanos, ninguno rebasaba las 2 cifras. Esta se calcula que fueron 150. Bueno, si divides entre 4. ¿Mande, eh? Si las divides entre 4, estás hablando que son de 40 por persona, ¿no? Aún así son un chingo. Sí, bastante. La Mataviejitas. ¿No? Cómo no.
Juan Navarro, en Reciente. serio, sí, Ujú. reciente, ¿no? Que ahí hay una doble motivación. Yo sí creo que ahí sí debería haber una cuestión psicológica, un, un trigger, un disparador psicológico, ¿no? Porque está muy bien enfocado las personas que mataba, además de la cuestión económica, que hay que quedar en claro que lo que hacía también era robar a las viejitas, ¿no? Raúl Ociel Marroquín, el sádico, ¿no? Todos homosexuales, ¿no? Todos a los que se ligó eran homosexuales. Tenemos a José Luis Calva Cepeda, el famoso caníbal de la Guerrero, que además era poeta, ¿no? Que Y de bueno, hecho, de esa apenas estaba viendo un programa, estaba checando en de una chavilla que lo reconoció, que se sentó con él y todo, y por X o Y, esta chava ya pues desafortunadamente no no se la fue con él, convenció. güey, pero que igual, o sea, que ella tenía el librito que les regalaba, güey, Sí, sí, sí. porque estuvo frente a él así hablando en el café y todo, y por X o Y ella se fue o lo que sea, pero sí, después cuando se dio cuenta quién era, se quedó así de, no mames. Oye, ¿y qué me dicen de los últimos, no? De los que la pareja que mataba y comía a las personas allá en su casa, en la Ciudad de México, ¿no? No ubico quién, no. No, fue No, reciente, fue un caso muy, muy reciente, que andaban con su carrito de pepenadores de basura, y así era como sacaban los cuerpos de la casa, que la señora se mostró como víctima cuando ella sabía perfectamente bien lo que hacía su marido y que además comían de lo que el señor les daba, ¿no? chale. No, pues Pero está. bueno, este tema da repelús, ¿no? Sí, 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 da repelús, deja pensar muchas cosas, pero personalmente yo creo que como padres, lo que más tenemos que reflexionar, tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos para amar, para cuidar, para instruir, ¿no? Para guiar, porque en el caso de los asesinos en serie, como decía Raúl, el amor de madre resulta, y el de padre, porque todos son hijos de padres o ausentes o violentos, ¿no? Resulta evidente, ¿no? Resulta crítico. Y entonces nuestra chamba es amar con la suficiente prudencia para saber cuándo hay que jalar la rienda, cuándo hay que poner en orden, cuándo hay que restringir y cuándo abrir los brazos y entregarnos con toda nuestra humanidad posible, ¿no? Con y toda estar nuestra... pendiente de los focos rojos, ¿no? No podemos decir que nuestra familia, por muy perfectos que queramos comportarnos o aparentar que somos, no va a pasar, ¿no? Entonces, si vemos que alguien está demostrando ciertas actitudes, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Ya sea particular o privada Eso es o maravilloso, pública. Raúl, sí. Estar atentos, pero para estar atentos hay que estar presentes. ¿Sí? Sí. Y a veces estar presentes no significa estar en la casa, ¿no? Ujú. No significa estar en la casa, no significa estar ahí encerrado, porque yo conozco muchas mujeres que se creen madres presentes porque están ahí o porque cumplen con sus obligaciones de llevar al niño al fútbol, de llevarlo acá, pero si llevando al niño al fútbol no platicas con él y no le preguntas, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás triste? Ujú. No Sí, vale no. nada que estés presente Es correcto. físicamente. Sí. Señor Mario. Nada, gracias, Porras, gracias, Raúl. Como bien lo mencionas, es un tema que va como medio cosa analizarlo porque sobre todo lo que hablábamos al principio, por ejemplo, del payaso, Pogo era el vecino perfecto, ¿no? Entonces Sí, te sí, puedes imaginar y yo me llevo muy bien con mis vecinos de aquí del fraccionamiento y si bien todos tenemos nuestros secretos, pero estos eran secretos muy cabrones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí creo que que se degenere una enfermedad o que se magnifique una patología que traes ahí, y como dice Raúl, si para los 21 o 25 años no la has explotado porque no has tenido los incidentes o los detonantes para que te explote el ansia por matar a alguien, pues creo que ya la libraste, ¿no? estar atentos, Ajá. estar presentes. ¿Sí? Señores, pues muchas gracias. Síganos.
síganos. Marta. ¿Dónde estamos, señor Raúl? Estamos en todas las plataformas de streaming de podcast, perdón, que con la que sea su favorita, Spotify, iTunes, etcétera. Ahí nos Estamos encuentran. también, exacto, y pues en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estamos como La Niebla Podcast y ya saben, aquí en YouTube también como A Través de la Niebla. Señor Mario, ¿cuándo hay fumada y dónde hay fumada? El próximo jueves, Ajá. todo parece indicar que va a ser en Cholula. Vamos a inaugurar un lugar nuevo. Ok. Pero ahí en las redes, en Crespo Puros, nos encuentran. Ahí están informándose de dónde son los siguientes. Estaba viendo que casi siempre decimos, vamos a salir, por ejemplo, en este caso va a decir el jueves 21, pero el Sí, es programa va a con salir hasta el atraso, güey. 23, güey. Una semana atrás. Bueno, entonces la hasta fumada del siguiente, jueves pasado, fue en... El jueves que acaba de pasar, hace 2 días. Exactamente. Bueno, hace 3 días. chequen en redes, ¿no? Chequen en redes, porque en redes pueden estar atentos de dónde pueden ir a fumar un purito ahí de Crespo Puros, ¿no? Echar un traguito y ojalá, Raúl, cuando te des una vuelta acá por Puebla nos digas y vayamos al portalito, ¿no? Se antoja. Bueno, sí. Sí, vayan. Un abrazo, cuídense. Igualmente, gracias, nos vemos pronto. Bye.